Buenos días, vamos a volver a nuestro estudio de Pedro, a seguirle la huella a Pedro en su vida, para tratar de ver qué cosas hizo Dios en un hombre como Pedro, que varias veces hemos hablado que se parece mucho a todos nosotros. Entonces quiero que por favor me acompañen nuevamente a lo que pasó con Pedro cuando Dios, el Señor, le cambió el nombre a Pedro. Le cambió el nombre de Simón, hijo de Jonás, le cambió el nombre a Pedro. En Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. No sé si ustedes lo pueden ver. ¿Pueden verlo en Sí, el... sí, señor. Sí, sí, señor, se está viendo. Entonces dice, solamente para repetir la parte importante a la que quiero llegar. El Señor les pregunta, porque todo el mundo estaba hablando de él después de haberle dado de comer a un montón de gente. Entonces él viene a la región de Cesarea de Filipo, ya les comenté que era arriba del mar de Tiberias, y le preguntó a los discípulos que quién decían las otras personas que era el Hijo del Hombre. Obviamente se estaba refiriendo a sí mismo. Y ellos le dijeron, unos dicen que Juan el Bautista y otros dicen que Elías y otros dicen que el profeta Jeremías o cualquier otro profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Les preguntó. Pedro le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como para que no quede ninguna duda, eres el Hijo unigénito del Padre, del Dios que es el Dios de la vida. Jesús le responde, eres muy, muy bienaventurado, eres muy feliz, Simón, hijo de Jonás, porque la revelación de esta verdad no es de parte de ningún hombre, sino de parte del Padre que está en los cielos. Ya habíamos hablado de cómo es que el Señor, el Padre, obraba en las personas a través y sigue obrando a través del Espíritu Santo. Y él entonces, el Señor Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra, una piedra sacada de una roca, una piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, la primera cosa de la que él habla a Pedro es de su responsabilidad a partir de ahí. Mi iglesia, no es la iglesia tuya, Pedro, es mi iglesia, está edificada sobre la roca que desde el Antiguo Testamento se ha mencionado. Es Jehová, es Dios mismo. Y esta institución es mía. No es tu iglesia, es mi iglesia. No le pertenece a más nadie. Y tengo que decirte que de esa iglesia las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. O sea, no termina la iglesia como piedras, no terminan cuando se mueren, la muerte no prevalece. Es una iglesia de vivientes, vivientes, porque soy el hijo del Dios viviente, así que la vida está por encima de la muerte y de cualquier cosa que vaya a tratar de detenerla. Y ahora cambia de protagonista y le dice, a ti te daré, a Pedro le dará, ahora se refiere específicamente a él, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. O sea que cuando se refiere al Hijo del Hombre aquí arriba, está hablando de él específicamente. Y cuando dice que es el Hijo del Dios viviente, es él específicamente. Y él, como Dios, como el Hijo del Dios viviente, como el Cristo, delega a Pedro las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significan las llaves del reino de los cielos? Todo lo que atares en la tierra será atado y todo lo que desatares será desatado. ¿Por qué eso es importante?
porque si lo dejamos ahí, no vamos a entender lo que significa este atar y desatar. Tenemos que irnos a Mateo capítulo 18. Bueno, primero, hasta ahí cómo vamos. ¿Está todo claro, cierto? ¿O tienen alguna duda? No, Yo todo tengo claro. duda sobre el versículo 19. Ese sí sería, me encantaría Ciclo que creo que 19. es lo que, el versículo donde dice que a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Ah, Ese ok. me gustaría como, de resto todo Bueno, claro. muy bien. Entonces, continuemos entonces. Vamos a Mateo capítulo 18 y vamos a ver qué significa eso. Mateo capítulo 18, versículo 15. Ahí lo están viendo, ¿cierto? Sí, Sí, señor. señor. El Señor les enseña y les dice, si tu hermano peca contra ti, lo primero que tienes que hacer es ir y repréndele estando tú y él solos, solos. Si tú ves que alguien hace algo y tiene algún problema, ve a donde esa persona y tú y él solos hablan respecto de lo que pasó. Si te oyere, o sea, si ahí se zanjan las diferencias, ganaste a tu hermano. Claro, zanjaste la diferencia, ya sabes lo que pasó, ya hay un principio de, hombre, perdóname, yo no había pensado, o sí, lo hice así porque tenía rabia o por lo que sea lo que sea, y si se llega a un acuerdo, ganaste a tu hermano. O sea, vuelve tu hermano a estar en la posición en que debe estar contigo. Pero si no te oye, toma contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste todo lo que dicen. Entonces, si la persona se empecina en, yo no he hecho nada, yo no he sido nada, yo nada, entonces vas con dos o tres hermanos. Si no los oye a ellos, y miren bien lo que está diciendo, ya no soy yo el que habla y ellos son simplemente unos testigos que están ahí. No, no, no. Ellos, después de haber escuchado lo que yo les dije y lo que la persona, la otra persona, bueno, lo que le dijo la persona que acusa y la persona que es acusada, a través de él, ellos van donde el otro y le dicen, ok, ¿qué fue lo que pasó? A ver, con fulanito tú tienes, sutanito, tú tienes con fulanito un problema. ¿Qué fue lo que pasó? Queremos escucharte de tu propia voz, queremos escuchar. No, 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 no. Los oye, ganamos al hermano, se zanjaron todas las cosas y quedamos listos. Pero si no los oye a ellos, dice, dilo a la iglesia, o sea, a la congregación. Ahora hay que decirlo a la congregación. Todos los que se congregan. Si cometiste un error y no quieres aceptar que cometiste un error, que pecaste contra un hermano, pues entonces toca llevarlo a la iglesia. Y si no llega a la iglesia, y recuerden bien, la iglesia no desaparece, no muere, nunca va a desaparecer, es eterna y permanente. Por lo tanto, si no llega a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Y qué significa eso? Bueno, que no es de la iglesia, que no, tenle como, tenle por. O sea, lo que hay necesidad de hacer en la iglesia, teniendo en cuenta que es un gentil y publicano, ¿qué sería lo que la iglesia tiene que hacer con alguien que es gentil y publicano? No es retórica. ¿Qué tiene que hacer la iglesia con alguien que no es gentil y publicano? No pertenece a la iglesia. No, lo que estoy preguntando, sí, de acuerdo, pero No entiendo la pregunta. Lo separa.
¿Qué debe hacer la iglesia con alguien que no es de la iglesia? Separarlo, No estar en comunión Mediación. con ellos, pero debe Sacarlo. buscar que ellos conozcan del Señor, los que no son de la iglesia. Muy bien, nadie dice que hay que cogerlo y sacarlo a las patadas y decirle, tú eres un pecador. No, la iglesia, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia con alguien que es un gentil y publicano? Tiene que traerlo. Que si la persona no es capaz de, escuchando la iglesia, tomar una actitud de arrepentimiento y decir, caramba, sí me equivoqué, mis hermanos, lo siento, he violado el amor que debo tener por ustedes, etcétera, etcétera, es porque el Espíritu Santo no está obrando en él como él debería estar obrando y por lo tanto muy probablemente esa persona no sea creyente. Hay que coger a esa persona y traerla a, estos son los principios. ¿Recuerdan lo que dice? Cuando ya deberíamos estar maduros y teniendo todo en la fe, tienes que volver otra vez a los rudimentos. Oiga, maestro, escúcheme, el Señor murió por ti, por ese pecado. Él tuvo que sacrificarse por lo que hiciste. Tú le hiciste esto a fulanito. Mira, por favor, necesito que tú entiendas lo que está pasando. Ah, que ya no quiere y se quiere ir. ¿Qué dice, qué dijo el Señor? Si no te quieren oír, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay Dejarlos ir, Límpiese las sandalias y déjelo ir. Pero la claro. primera opción de la iglesia no es echar a la persona a la calle. No, la primera opción de la iglesia siempre es el amor de Cristo, el amor de Cristo. ¿O no escuchamos al Señor? ¿Quién le lavó los pies a Judas? ¿Quién le predicó el evangelio a Judas? El Señor, ¿Quién estuvo con Judas? Por favor, nosotros, ¿quiénes somos para decir tú no perteneces a la iglesia? No, 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 no. Lo que está diciendo aquí es una cosa y otra cosa es lo que nosotros estamos entendiendo. Tenle por gentil y publicano. Los gentiles, los publicanos, por ejemplo, no dejaban de ser judíos porque estuvieran cobrándole. No, simplemente eran humillados por los judíos porque decían no sé qué cosa. Y sin embargo, no estaba aquí un hombre llamado, ¿cómo era que se llamaba este hombre? ¿Quién era el que era publicano entre todos estos? Simón Pedro. ¿Cómo se llamaba? No, ¿cómo se Mateo, llamaba el Mateo. publicano? El mismo que escribe el El Evangelio. mismo que está Ah, escribiendo esto, Mateo, era el publicano. que era despreciado por todos. Él entendía claramente lo que significa tenle por gentil y publicano. ¿Qué hizo el Señor Jesús con el publicano? Hey, Mateo, deja ese asiento y vente. Y Lo lo llamó. siguió y lo llamó. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Nosotros no somos más que el Señor. O no entendimos quién es la roca. Una de dos. ¿Está claro? Ahora miren bien lo que dice el Señor. Ya lo tiene, ¿cierto? De cierto te digo que, o les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Entonces, adivinen quién tenía problemas con Mateo porque le cobraba impuestos en Capernaum. Simón Pedro, Pedro. Ay, Pedro. Y Pedro le dice, entonces, Señor, ¿sabe cuántas veces le pagué a este bendito publicano del Mateo este que escribe este libro? ¿Y sabe cuántas veces me embargó, etcétera? Bueno, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano Teo? No, mentira, mentira. A mi hermano que peque contra mí. ¿Lo perdono 7 veces? Ay, Pedro, yo no te estoy diciendo que 7, hasta 70 veces 7. Porque yo a ti no te estoy diciendo que ames a tu hermano como tú amarías a tu hermano. El mandamiento que les he dado, o ya se lo había dado antes, que les he dado no es ámense los unos a los otros. No, 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 no. El mandamiento es ámense los unos a los otros como, ¿cómo qué? Como como yo los he amado. Así es como hay que hacerlo, Pedro. Pedro, tú no tienes las llaves del reino para determinar quién entra o quién sale. No, papá, tú tienes las llaves del reino para establecer un reino de perdón y de misericordia antes que un reino de juzgamiento. Que tú desates significa que yo voy a desatar en el cielo, voy a quitar la protección. La puerta se va a cerrar y esa persona va a quedar sin la protección. Pero es tu responsabilidad volverlo a atar, porque donde dos hermanos se pongan de acuerdo, yo estoy ahí. Donde dos hermanos se pongan de acuerdo y pidan por la restauración, yo estoy ahí. ¿Por qué? A ustedes yo les he dado el ministerio de la reconciliación, no el ministerio del juzgamiento. No son jueces. ¿Está claro, Pati? Sí, señor, muy claro. Gracias. Ahora es que podemos entender cómo es que funciona la misericordia de Dios. No funciona cuando yo creo que soy misericordioso. Funciona cuando yo hago como es la misericordia del Señor, no la mía. Si pasamos por alto ese ministerio de la reconciliación. No, nosotros no estamos para juzgar, estamos para reconciliar. Si la persona quiere ser reconciliada, vale. Si no, seguimos orando por esa persona hasta que el Señor envíe a la persona que quiere, que Él quiere tocar para que reconcilie a ese muchacho con Dios o a esa persona con Dios. Y si no, bueno, recuerden, en la iglesia se siembra el trigo, pero también en la iglesia hay cizaña. Y a veces Dios tiene que remover las aguas para que salgan los que no son nuestros. Ok, entendido hasta ese punto. Ahora Pedro entiende que su ministerio y las llaves es yo necesito reconciliar a todos aquellos que el Señor me dio para reconciliarlo con él. Cuando el Señor le preguntaron por su ministerio, él dijo, yo he venido a buscar las ovejas perdidas. Pues ese es el ministerio de la iglesia en la tierra, porque somos el cuerpo de aquel que hace el ministerio de la cabeza, que es traer las ovejas perdidas al redil. Eso. Muy bien, sigamos adelante. ¿Qué sucede después? La última cena.
Entonces, por favor, acompáñenme a Mateo capítulo 26. Mateo 26, sí, Mateo 26, en el versículo 27. Ya ustedes lo conocen, ese versículo. Momento, un segundo. Bueno, desde el 26 aquí. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, beban de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esa es una cosa que podrían investigar después. Pero aquí viene una parte donde Pedro está. Y cuando hubieron cantado el himno, hay un himno al final de la cena de la Pascua, salieron al monte de los olivos. Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche. Huirán, se alejarán de mí, me, ¿cómo dicen los pelados hoy? Se patrasearán, me Se dejarán. patració. ¿Cómo? Les he escuchado, se patració. Exacto, entonces se patrasearán. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que yo haya resucitado, a ver, por si acaso alguien pregunta, no, ya aquí les está diciendo exactamente cómo es el cuento. Yo voy a morir, pero cuando haya resucitado, estaré o iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Bueno, y a Pedro siempre le echamos todo y le endilgamos el cuento de que él negó al Señor y toda la cosa, pero un momentico, miren lo que dice aquí. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No, jamás te vamos a negar. Nunca en la vida vamos a negarte. Así que Pedro es el impulsivo, pero también es ese que él tiene una proyección de yo soy el que debo hablar, yo soy como el líder, o sea, bueno. Entonces Jesús llegó a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando ¿a quién? A Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. ¿Cómo se llamaban los dos hijos de Zebedeo? Hola, ¿cómo se llamaban los hijos de Zebedeo? Creo que uno es Santiago, ¿no? Ajá, ¿y el otro? Otro, Zebedeo. ¿No es Jacobo? Sí, Santiago de Jacobo, es el mismo Jacobo, sí. ¿Y el otro? Zebedeo. Juan. Y comenzó a Eso, entristecer pero y a Juan angustiar- amigo de Zebedeo. No, mentira, sí, sí. y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte.
quédense aquí y estén atentos conmigo. Se fue un poco más adelante y se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que como tú quieres. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo, ¿a quién? A Pedro. ¿No has podido velar conmigo una hora? ¡Ey, una hora! Ahora, tengan en cuenta esto. Él le dijo a Pedro, obviamente los otros dos lo escucharon, pero a Pedro le dice específicamente, ¿no has podido tú velar conmigo una hora? Ahora le dice a los tres, velen y oren, y yo sé que es los tres porque él está en plural. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto a no caer, pero la carne es débil. Bueno, el resto ya ustedes lo conocen. Se fue, oró otra vez, se devolvió, estaban otra vez durmiendo, él se devolvió otra vez a orar, terminó la oración y como que ya el Señor le dijo, bueno, Jesús es necesario. Ok, Padre, esa es tu voluntad, voy para eso. Él les dice, ok, señores, levántense, el que me va a entregar se acerca. Mientras hablaba, estamos en el versículo 47. ¿Lo están viendo todos, jóvenes? Sí, señor. Señor. Mientras estaba hablando y diciéndoles que ya venía el que lo entregaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, cójanlo, préndanlo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Adivinen quién es este uno que extendió la mano, sacó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote. Pedro. 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 Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Ay, Pedro, ¿acaso tú piensas que yo no puedo orar a mi Padre? ¿Has visto todo lo que has visto, Pedro? ¿Y tú crees que yo no puedo decirle a mi Padre, Padre, ¿él no me daría 12 legiones de ángeles? Ahora, ¿por qué no lo hago? ¿Cómo entonces, Pedro, se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Crees, Pedro, que va a hacer eso? Pedro, las escrituras, ¿entiendes? Recuerda, ya te lo he enseñado. Isaías, la roca, ¿recuerdas? Y con el que yo meta la mano, el que me va a entregar es el mismo que come conmigo, ¿recuerdas? Pedro, la escritura es necesario que se cumpla. Te dije que estuvieras orando conmigo. Es débil. Si hubieras estado orando, entenderías
de parte de mi Padre, como entendiste lo que entendiste acerca de quién soy, hubieras entendido en la oración conmigo en ese tiempo, hubieras entendido el propósito de todo esto. Ahora, en ese mismo momento se vuelve hacia la gente y le dice, oigan, como contra un ladrón han venido con espadas y con palos para prenderme. Cada día yo me sentaba, perdón, con ustedes, enseñando en el templo y nunca me cogieron. ¿Cómo es el método que el Señor le dio a Pedro para pescar hombres? Perdón, para pescar hombres. ¿Cómo era que se llamaba el método? La Epa, sigla, el EPA. ¿Qué era E? enseñar, Ajá, ¿qué estaba haciendo él en el templo? enseñando, Enseñando. Ah, Pedro, ¿recuerdas el método? El pescar es enseñando, no con una espada. La espada, lo único que va a traerte es espada. No, esa es la forma de este reino, no del reino de los cielos. Miren la enseñanza tan increíble, pero tan increíble del Señor para un hombre como Pedro, un hombre tan impulsivo como Pedro. Miren la enseñanza tan práctica del Señor para Pedro. Pedro, no, así no se hace. En Lucas relata que el Señor coloca la oreja nuevamente a Marco. O sea, delante de todo el mundo le está mostrando, esto no es para los que venían a cogerlo con palo y piedra, esto no es para ellos. Esto no es para ellos. Esto es para sus discípulos. Esto que está haciendo es para sus específicamente a Pedro, que fue el que levantó la espada. Pedro, así lo hacen en el mundo. Te fuerzan a que hagas algo. No, esto no es con eso, es con el amor que enseña, el amor que predica. Esa es la herramienta, esa es la espada, esa es la red para pescar. No es con espada. Mira, Pedro, ¿recuerdas? Yo estuve enseñando en el templo y nunca me prendieron. ¿Sabes por qué? Porque yo te lo había dicho antes, no era la hora. Todas las cosas están en las manos de mi padre, no era la hora, pero yo estaba confirmando con mi padre si era la hora y mi padre me dijo, sí, es hora de que pases la copa. Pedro, entiende, tu espíritu a la verdad quiere seguirme, pero tu carne es débil y tu carne te va a llevar a actuar como si no fueras de mi reino. Entiéndelo. ¿Está claro? ¿Están entendiendo toda la enseñanza de lo que Pedro está recibiendo? Sí, señor. Sí. Ok, volvamos. Porque ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, todos los discípulos dejándole, escandalizándose de lo que pasaba, huyeron. Ahora, escandalizarse no es el verbo que nosotros de ¡Ah! Dios mío. No, eso no es escandalizarse. En el contexto, esta palabra escandalizarse es la palabra escándalo, exactamente igual en el griego. Significa que las personas se avergüenzan. Puede significar dos cosas. O se avergüenzan, dependiendo del contexto, se avergüenzan o las personas dicen, wow, es dependiendo del contexto. En este contexto, escandalizo significa que se avergonzaron o tuvieron miedo o lo que sea, pero el punto de todo es que salieron corriendo, huyeron. ¿Ok?
huyeron. Sin embargo, todavía no ha terminado esta relación de Pedro con el Señor. Acompáñenme, por favor, aquí mismo en Mateo, en el 26, pero al 69. Pedro estaba sentado fuera. ¿En dónde? ¿Fuera de qué? Los que prendieron a Jesús le llevaron a Caifás y estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. No para ver el fin de Jesús, sino para ver el final. ¿En qué acaba todo esto? Hay que reconocerle a Pedro que es tan valiente este señor que se va hasta atrás y siguiendo la cosa. Sí, huyeron todos, pero él siguió al Señor. Bueno, allá estuvieron haciéndole ¿cómo que se llama? El juicio, ¿sí? Ahí dice que todo el concilio buscaban testimonios para ver y toda la cosa. Bueno, se le acercó una criada y le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. No, 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 no. Ni siquiera sé lo que dices. Así que empezó a huir y salió a la puerta. Le vio otra y le dijo que los que estaban ahí, él también estaba con Jesús el Nazareno. Y él volvió a decir, jurando, por Dios, no, no conozco al hombre ese. Después se acercó a los que estaban por allí y le dijeron a Pedro, mira, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Hablas como Galileo. Entonces él comenzó a hablar como hablan en el mundo, a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ante esto, yo quiero decirles algo. Ciertamente se escandalizó de su maestro, pero lo siguieron. Los demás huyeron, se fueron a esconder, pero Pedro lo siguió, no sé, esperando que de alguna manera pudiera ser rescatado, quién sabe, pero lo siguió. Seguir al Señor, ah, peligro, persecución. Primeramente, habrán personas que te dirán, no, tú eres cristiano, ¿cierto? Eres cristiano. Uno puede tomar dos opciones, como en el caso de Pedro. Puedes decir sí y saber que sufrirás las consecuencias de seguir a tu maestro. O puedes escandalizarte y huir. Y hay dos formas de huir. Te quitas y no la sufres. O te quedas. Hablas como si fueras de este reino. Y cuando todo acabe, lloras amargamente. Porque supiste estar a la altura
del Señor que murió por ti en una cruz. ¿Consejo? Si es que puedo dar un consejo en esto es, antes de salir cada día de la casa, tomemos la decisión. ¿Voy en pos de Él y tomo la cruz cada día o mejor evado esa consecuencia? Pero toma la decisión antes para que después no puedas recriminarte en tu corazón el no haber tomado la amargura, perdón, el dolor, después de estar amargado. Hay que tomar la decisión antes. Después de esto a Pedro no se le nombra hasta después de 3 días. 3 días después, el primer día de la semana. Pero eso será en el próximo capítulo. Yo espero que esta vida de un hombre como Pedro sea algo tan ejemplar, tan de conocimiento para nosotros, conocimiento propio, mirándonos en la vida de alguien que es muy parecido a nosotros, que nos haga reflexionar sobre cómo vivimos. ¿Realmente hemos entendido que la oración es tan importante que no nos permite caer, que hace que el, la parte carnal, y no está hablando de esta parte, está hablando de la parte carnal, la carne, esa parte que nos lleva a seguir viviendo como si fuéramos de este mundo, esa parte que nos arrastra hacia el vivir como éramos antes, solo se puede mantener en su sitio con la oración. Así le enseñó el Señor a Pedro. Tu espíritu está dispuesto a obedecerme. Tu espíritu está dispuesto con todo el propósito de vivir como un cristiano, como alguien del reino de Dios. Pero tu carne te lleva a volver a esa vida de antes, a ser juez en vez de misericordia. Te lleva a no querer cargar la cruz, vivir cómodamente como nos enseñaron que debemos vivir. No funciona para los hijos de Dios. Y no estoy diciendo que nosotros somos los pobrecitos que tenemos que vivir amargados. Al contrario, es el hecho que vivimos no por la vida que teníamos antes, sino por el Espíritu de Dios que vive en nosotros y muestra la fortaleza de su vivencia en nosotros cuando nosotros decidimos que Él gobierne la vida. Así que aún incluso en los momentos de mayor angustia, nosotros podemos decir, tú eres mi refugio y mi fortaleza. Tú eres la roca de mi salvación. ¿A quién voy a temer? Gracias te damos, Dios, porque la vida de algunas personas como Pedro son tan ejemplo para nosotros que nos fuerzan a pensar
¿dónde tenemos puesto nuestro corazón? Porque realmente con estas cosas podemos entender que donde está nuestro corazón está nuestro tesoro. Señor Jesús, tú eres el tesoro de nuestras vidas. Dios los bendiga a todos.